Hola a todos, buenos días. Pues hoy nos vamos a conectar con Carlos Ventura, coach de adolescentes y de familias, para hablar de un tema apasionante que es cómo conectar con nuestros hijos adolescentes. Así que le damos ahora la bienvenida y empezamos ya, ¿vale? Esperamos a que os vayáis conectando y, y a punto para hablar de este apasionante tema, ¿de acuerdo? ¿Ves que estoy aquí un poco iluminada porque normalmente hago los directos por la noche o más tarde y hoy veo este sol de iluminación y a Carlas y empezamos con él. Hola Beth, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Laura? Buenos Hola, días. buenos días, ¿cómo estamos? Con un día radiante, luminoso y con ganas de hablar de De adolescentes. adolescentes, ahora lo decía, ¿no? Que normalmente me conecto por las más tarde en otro horario y hoy, no, digo, hoy veo esta iluminación y digo, mira, ¿no? Que comentamos que para el tema va perfecto, a ver si nos iluminamos y aportamos un poco de luz, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. Pues mira, me hace gracia porque antes te lo comentaba, ¿no? Diga, te veo como con la silla de gamer ya y los cascos ya. Y hoy vamos a hablar de cómo nos conectamos con estos hijos adolescentes. Y digo, mira, nada mejor que estar sentado donde se pasan muchas horas, ¿no? Como... Y para acabar de ser adolescente ya solo me falta despistarme con el móvil mientras hablo contigo. Por Ya, suerte ya, lo tengo aquí ocupado, con lo cual no puedo tocar nada. ya Si no, ya está. tendríamos la tentación de empezar a cambiar de pantallas, multitasking, arriba y abajo. Arriba y Déjame que abajo. salude también a Beth, a Enric, a la gente que está ahora conectándose también con nosotros. Muy buenos días y gracias por estar ahí participando también. Muy bien, pues encantado. Mira, Enrique nos comenta, digo, estoy mira de coña porque tengo talleres con estos chavales y Enrique también trabaja mucho para adolescentes y entre todos, ¿no? Y estos hijos, Enrique, que nos crecen y que ya entramos, ¿eh? Enrique tiene hijos como los míos y ya entramos en esa fase. Muy bien, muy bien. Pero Pues nada, cuando hablamos de esa fase, yo ya voy entrando un poco en materia, pero vamos, sí, vamos a quitarle esa fuente, esa tipografía con sangre cayendo, que a veces cuando hablamos de adolescentes parece como que hay que acercarse a la cámara y hablar flojo porque es un tema grave. Y creo que hoy precisamente se trata de poder hablar tranquilamente, que la gente nos pregunte y sobre todo empezar a mirar a los adolescentes con los ojos de lo que son, ¿no? De lo que son y lo que van a seguir siendo en el futuro, que es ese proyecto brutal de personas que tenemos en casa y nos olvidamos a veces por todo buah. el tema puntual de ese desajuste neuronal y de esas hormonas y bueno, pues ahí están. Total, bueno, yo creo que eso es momento de aportar luz, ¿eh? Yo lo veo como una etapa maravillosa, ¿no? Que se están formando como seres humanos, ¿no? Y que entran ya en ese mundo de alinearse con lo que ellos son, ¿no? Y ahí estamos nosotros como padres para ayudar a que esto ocurra, ¿no? No sé cómo ves esa Sí, visión. sí, y me gusta alinearse con lo que ellos son, porque a veces nos olvidamos de que aunque sean adolescentes y parece que se han convertido en una cosa totalmente diferente, dentro sigue estando ese germen, esa persona que hemos formado, esos valores que les hemos dado. Y de repente llegará un día, aunque no os lo creáis ahora, que con 17, 18, quizá 19, algunos con 16 ya diréis, ostras, por fin vuelve a salir todo, valía la pena, ¿no? Ha sido una cosa, es una fase temporal, no lo Vale, olvidemos. El vale. hijo, la hija sigue estando ahí dentro y aunque parezca que ha desaparecido y se ha convertido en una cosa con pelillos y con cuerpo ¿No? desajustado Con olores, ¿no? De extremidades más largas, ¿no? Como más y, lentos, ¿m? y con volumen que se dispara a veces, pues que ¿no? siguen estando ahí dentro. Muy bien, muy bien. Carlas, yo para que los que no te conozcan, yo sé que mucha de la gente que se conectará se conoce justamente porque te conoce, ¿no? Está aquí con nosotros. Cuéntanos un poco, ¿no? Que yo no te he presentado antes de que entraras, has sido raudo y veloz, has entrado muy rápido, pero bueno, yo te conozco como coach de jóvenes, adolescentes y familias, ¿no? En acompañar a esas familias y a esos hijos adolescentes. Y bueno, eres autor de incluso un libro, ¿no? Que habla de él. Habla un poco. ¿Quién es Carlos Ventura? Va, cuéntanos un poco de ti, va. Espera a ver que no desmonte el chiringuito. Venga,
Hay un libro, efectivamente, Mm, que intenta resumir un poco lo que he hecho en mi trabajo, que os lo cuento. Básicamente es 10 años ya trabajando con adolescentes, sobre todo, y algunas familias. A veces ujú. también hay que trabajar con ellos para ajustar a, a los adolescentes. Y desde el mundo del coaching, las charlas, los talleres en los institutos, en los ayuntamientos, intentando a los jóvenes que saquen todo ese potencial. Yo siempre me gusta definirlo, ayudarles a que vayan un poquito más rápido en esos cambios de lo que irían solos, porque antes o después lo acabarán consiguiendo. Pero con la Mm, ayuda desde fuera de alguien que les da una perspectiva diferente, les ayuda a buscar perspectivas, el cambio se ujú. acelera. Y con los adolescentes es así, y con las familias es más un tema de, oye, ¿cómo reforzamos ese vínculo? ¿Qué puedo Perdona. hacer yo como... Sí, sí, sí. ¿Qué puedo hacer Oye, yo como padre o como madre diferente para ayudarles, ¿no? Recomendación para los que nos estáis oyendo y viendo ahora o en diferido, porque esto se va a grabar, y también para ti, Laura, un vasito de agua al lado. total, Aprovechemos que estamos en casa. totalmente, totalmente, muy importante. Lo bueno de Oye, trabajar online es que permite pues estar ahora con pantuflas y con el vasito de agua y sentirnos como en casa, ¿no? Y cuando lo veáis en diferido, parar, vuelvo a ponerlo. Fantástico. totalmente, totalmente. Mira, ahora se comentabas esto porque, digo, yo hoy te entrevisto, ¿no? Tenemos esta conversación desde Mama Coach en apuros, ¿no? Y como coach que somos, digo, me viene la metáfora ese de que como coach ayudas a las personas a cruzar ese puente, ¿no? Les acompañas, ¿no? Para ser como una mejor versión, ¿no? Y ahora que decías, como hacerlo más rápido, ¿no? Digo, bueno, acompañar a ese, ¿no? Adolescente de alguna forma para ese puente que tiene que cruzar, ¿no? Para llegar a su mejor versión, pues lo haga pues con ese Mm. acompañamiento, ¿no? No sintiéndose tan perdido, ¿no? ¿Algo Y así? lo divertido es que muchas veces nuestros hijos no saben ni qué hay al otro lado, ni cómo, ni dónde está ese puente, ni cómo es ese puente, ni que tienen piernas para cruzarlo. Y a Mm, veces el simple hecho de poder ayudar a estructurar el pensamiento, a definir qué es lo que están buscando, por qué se sienten incómodos, qué hay al otro lado, wow, qué ilusión, ojalá yo pudiera, vale, ¿y cómo va a ser? Sencillamente este proceso de estructurar la mente ya le suele ir muy bien, porque es que su mente a veces es un... Tú ya me entiendes. sí, ya te entiendo, ya te entiendo. Nos pasa a los adultos, pues imagínate un adolescente con todos los inputs, ¿no? Con todas las hormonas y con todo lo que les pasa. Mira, si seguimos con ese ejemplo de... Ah, dime, Carlas. ¿Verdad? Con todas Dime. esas hormonas, todo lo que les pasa a ellos y todo lo que hay alrededor. No lo olvidemos nunca, que nosotros vivimos una adolescencia que éramos nosotros, nuestro cuerpo, nuestras hormonas y tal, y el resto del mundo nos ignoraba bastante. Pero ahora tienen unos padres súper pendientes de ellos, tienen la tecnología 24 horas al día allí pegadita, tienen muchísimas más cosas. Ya es una adolescencia 360 grados, podríamos decir. Mm, ahí es como que añadimos complejidad, ¿no? Y dificultad, porque pensaba, ostras, nuestra adolescencia como máximo teníamos un libro y una televisión que nos mandaba inputs, ¿no? O una radio. Pues que ahora los inputs, ¿no? Y los impactos y los estímulos llegan de todas partes y son bidireccionales, ¿no? Yo puedo comunicar quién son, se pueden comunicar conmigo y eso, ¿no? ¿Cómo es ser adolescente ahora? ¿No? ¿Cómo es ser adolescente ahora? Hay dos adolescentes. Ayer escuchaba una conferencia muy interesante, tenéis en el canal de Orange, hay una serie de vídeos muy buenos de conferencias, y hablaban Mm, del el adolescente real y el adolescente virtual. vale. Y me gustó mucho el concepto, ¿no? Porque Mm, a veces hay tanta virtualidad hoy en día, y más con el confinamiento, que quizás nos estamos olvidando de ese yo real, de ese adolescente real, que también hay que potenciar con esos abrazos, caricias, esas charlas, ese salir a pasear de vez en cuando. Y para mí es muy importante ese conectar también con la persona, ¿no? Que está ahí, mm, que no lo mm, olvidemos nunca. Es que si no se nos va a comer, ¿eh? Lo virtual es brutal, la mhm. gratificación es inmediata, no hay jerarquías, no hay padres. Es que es como un mundo tan libre, tan bonito, que es normal que se pierdan ahí. Es que es Mm, fantástico. El inconveniente, aparte de que los padres estén todo el día, otra vez con el móvil, ya estás, ¿qué estás haciendo? El inconveniente es que les estamos acostumbrando a una dosis de dopamina, de a ver qué hay ahora, qué mensaje he recibido, ping, 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 que entonces cuesta mucho entonces superar esas emociones. Y cada vez mm, necesitan más dopamina. ¿Qué es lo mm, primero que se pierde con el multitarea? Lo primero que se pierde es la capacidad de concentración y mm, y la motivación. Yo cada vez veo mm, más adolescentes con los estudios desmotivadísimos, pero claro, ¿cómo les va a motivar algo tan aburrido, tan lento, tan poco personalizado, cuando el resto del mundo es rápido, personalizado
y súper emocionante. Mm. Entonces, esa dopamina que está generando la parte virtual se está comiendo el mundo real. Y ahí es donde Mm. hay un Aquí. peligro enorme. No, ahí que me viene lo de, cuando tú lo has dicho, ¿no? De encontrar espacios un poco para volver a la realidad y tener esos contactos de humano a humano, desde lo humano, desde el puro contacto físico, ¿no? Desde el amor, desde la comprensión, ¿no? Y poder Sí. generar esos espacios. ¿Y Y qué cómo? fácil no es, y qué fácil No, no es. no, Porque ya no. sabemos que lo primero que hace el adolescente es, ahora tenemos que salir. A Ya, ver, a ver, estamos generalizando y pido perdón ya. porque hay chavales fantásticos que, papá, mamá, salimos un rato, Ay, vamos un qué rato a bien, ¿no? pasear, ¿Dónde están? eh, ¿Dónde a, están, Carlos? a Porque estos verlos, ya... Haylos. a verlos, haylos, pero es muy normal también que quieran su propio espacio, su tiempo y que se nieguen bastante a hacer cosas con nosotros. Ujú. A mí me gusta hablar de los padres también como esos seres creativos que tienen que encontrar soluciones a todo, como Ya. por ejemplo, ¿qué actividad le puedo proponer hoy para que salga de la habitación, para que quiera venir con nosotros, aunque sea al comedor, es igual, ¿no? Y esa creatividad desbordante que tenemos que tener para proponer cosas que le atraigan. Es un Ya. reto, ¿eh? Es un reto. Buah, ¿no? Como yo tenía ahí la pregunta, igual, bueno, las preguntas que nos habéis hecho vosotros, os animamos con Carlas. A cualquier pregunta que tengáis en cualquier momento, escribirla, la vamos a atender. Y aparte hemos estado recogiendo preguntas que nos habéis hecho llegar durante la semana, así que muchas gracias, ¿vale? Y una pregunta que te quería hacer, Carlas, es, ¿tú cómo ves cómo es ser padre hoy? ¿Cómo Wow. lo ves? Esa es una pregunta como, wow. Oh, vamos a hacer el embudo, ¿eh? Mira, ser padre hoy significa preocuparse por su estado mental, sus relaciones sociales, por su salud, por su nutrición, por su equilibrio personal, porque haga ejercicio, porque controle las pantallas, porque tenga una visión crítica independiente, porque tenga unos Mira, valores mira, mira, morales. mira, 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 mira cómo, ¿no? Como me estoy haciendo pequeña, ¿no? Y ahí nos acordamos de nuestros padres que lo importante que era que el niño no pase hambre, que Tal coma algo cual, de vez en cuando, ¿no? tal cual, ¿no? Y, Y que y, estudie, ¿no? Que coma y que estudie. Yo creo casi que en mi casa, ¿no? Tengo, mira, mi madre conectada, ¿no? Y yo creo que si comías, tenías buenas relaciones con los demás, ¿no? No causas problemas y estudiabas, ahí ya, ¿no? Era como... y era suficiente, Que era fueras alguien suficiente. de bien, que fueras alguien de bien, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho preguntar en las charlas, ¿no? ¿Cuántos de vosotros, padres y madres, creéis que estamos encima de los hijos más de lo que estaban vuestros padres con vosotros? Todos, Bueno, todos. Porque totalmente. nosotros crecimos no dejados de la mano de Dios, pero sí con un cierto libertad, nos ignoraban quizá, podríamos decir, no lo sé, pero quizá nos hemos ido un poco al otro extremo, ¿no? Que nos encanta estar tan encima, que como decías tú antes, hablábamos preparando esta charla, ¿no? Con Eva Millet, ¿no? La hiperprotección, la hiperparentalidad, ¿no? Esa, estar tan encima, tan encima, tan encima, que, a ver, no podremos evitar que sufran, no podemos evitar que se metan en el lío o que pierdan un año, a veces en los estudios. No podremos. A partir de ahí, aceptemos esto y vemos cómo les podemos acompañar. No Mm, tirar de ellos, no empujarlos todo el día, sino estar a su lado para lo que haga falta. Porque cuando te mm. caigas, que sepas que estoy yo al lado y caerás blandito. Pero vas a caer. Total, ¿no? No se pueden evitar esas caídas, esa frustración, esa pena, ese dolor, ¿no? Mira, Ni, aquí, dime, Carlas. no se pueden evitar ni se deben evitar. No, está Porque, claro. Laura, tú eres quien eres porque también en tu vida tuviste momentos difíciles y eso te Mm, ayudó a superarte, a tomar decisiones, a la resiliencia famosa, ¿no? A ese volver a levantarse una vez has caído. Si no le mm. dejas que caiga, nunca se podrá volver a levantar y tendrás un hijo o una hija que dirás, ¿cómo puede ser que a los 30 siga en casa o que siga con complejo de Peter Pan porque los hemos hecho así? Mm, Entonces vamos a intentar como padres también respirar un poco, confiar que lo que hemos hecho ya está dentro, que esos valores están ahí metidos y que el chaval tiene criterio y si no estamos a su lado. este es un muy buen mensaje porque todo ese peso que sentía ya no lo tengo tan pesado, ¿eh? Y mira, ahora que comentabas lo de Bamille, también me gusta mucho que comentaban, ¿no? Que el educar como papá es, como padre, madre, es también saber dejar ir, ¿no? Es confiar en ese trabajo que ya hemos hecho, ¿no? En el caso de la adolescencia hay un trabajo ya previo hecho y en confiar que la persona que tenemos delante, que es nuestro hijo adolescente, va también a saber, es creativa, llena de recursos y va a saber
tirar adelante con las dificultades que tenga que pasar, ¿no? Que nosotros no podemos... Mira, ¿no? Lo de la paternidad y la hipermaternidad, ¿qué sería? ¿El hecho de intentar que no pase por lo que tenga que pasar? ¿Cómo la podríamos definir, esa hiperpaternidad o hipermaternidad? Para hacer un concepto muy importante, muy sencillo, para mí es hacer por ellos lo que ellos ya podrían hacer solos. Ujú, Para mí esa es ujú. la frase clave, ¿no? Si yo de pequeño ya le llevo la mochila a la escuela, aunque sé que la Mm. podría llevar, si yo le estoy preparando la bata, el desayuno cada mañana cuando el niño ya tiene 9, 10, 11 años y ya podría empezar a hacerlo, para mí eso es estar demasiado encima, avanzarse a sus necesidades, Mm, no dejar ni que lo pida, ¿no? A mí eso mm, creo que es la clave, ¿no? No hacer nunca lo que ellos ya pueden empezar a hacer. Ahora, ¿cuál es el tema? Que como padres, y está más demostrado con un estudio de la Universidad de Australia, creo que era, vemos a los niños más pequeños de lo que son, sobre ya. todo al hijo mayor. Y tú le dices a Mm. un padre o a una madre, dices, oye, ¿cómo es de alto tu hijo o tu hija? Así. Y luego resulta que es así. Los, los Los vemos hacemos pequeños y está, pequeños. sí, los vemos más pequeños y está estudiado incluso el tema, ¿no? ¿Qué Mm, significa esto? Que no, hombre, claro, yo le daría más confianza y más responsabilidad, pero es que lo veo aún muy pequeño, ¿sabes? Es que no mm, sé si está preparado, no sé si está preparada. Y con esa excusa que a nosotros ya nos va bien, porque así vamos más rápido, sabemos que la solución es la correcta, sabemos que lo van a hacer mm, bien, a mí ya me va bien. Ahora, mm. estoy muy cansado como padre porque tengo que hacerlo todo, ya, pero Claro, a claro. cambio tengo esa tranquilidad que a la larga se volverá contra mí. A la larga será cuando tu hijo te dirá, papá, es que yo estoy estudiando ADE porque tú me lo dijiste, cuando tú lo Ujú, único que querías era ayudarle y sabiendo sus habilidades y sus intereses y que encuentre trabajo. Yo le quería ayudar solo y de repente te vuelve un mazazo, ¿no? Lo hice mm. porque tú me lo obligaste, porque tú me lo pediste. Qué Yo no quiero oír bueno. eso. No quiero oír No, eso. está claro, ¿no? Y el controlar que todo vaya bien. Me da la sensación a mí, Carlos, es muy personal, ¿eh? Pero que si, como si los padres sintiéramos que sí que sabemos lo que hay detrás de ese puente, detrás de ese río, y que ya sabemos lo que va a ocurrir y lo que van a tener, y el mundo es incierto para todos, ¿no? No tenemos las respuestas, ¿no? Y cómo vamos a controlar que pase por ese camino y que nos vivan desde el control, ¿no? Nuestro padre. De hecho, tenemos una pregunta, Carlos, que de una madre, ¿no?, que nos comentaba, ¿no? ¿Cómo hacer que mi hija me deje de ver como una controladora, ¿no? Como, no como una madre, sino como la persona que controla. ¿Cómo lo... A ver, para mí la pregunta no es cómo dejo de que me vea, cómo dejar que me vea como una madre controladora, sino como qué quiero que me vea. Ujú, Porque si yo quiero que me vea como una madre que está a su lado, que la escucha, que la quiere, que todo, entonces tengo muy claro cómo tengo que actuar. La misma pregunta se contesta. Si no quiero que me vea como controladora, relajo ese control. mm, Como madre tendré que aceptar que entonces me arriesgo a que las cosas vayan como yo espero o no. Que ese o no ujú, puede ser bueno o malo, puede ser mil cosas. Pero ujú, ceder ese control es un acto de valor y de amor muy grande, muy grande. Hay mm. que querer mucho a los hijos para confiar y decir, venga, adelante y estoy a tu lado. Entonces, si no quiero que me vean como controlador, humildemente incluso es, a veces nos olvidamos, creemos como padres y madres que tenemos la obligación, la mochila de tener todas las respuestas y quien mejor sabe lo que necesita es nuestro hijo, es nuestra hija. Mm. Es que más sabe de sí mismo y si no, lo está descubriendo. Y un ejercicio como entrar un día en la habitación, aquello de toc toc, se puede siempre, no aquello de hola, ¿qué haces? Hola, Y ¿y la cómo pantalla tienes del la ordenador que habitación, no? baja. ¿Y cómo tienes la habitación, no? Entrar y con permiso, educadamente, decir, mira, he estado dándole vueltas y creo que me ves como muy controladora y quizás sí que lo soy. ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Cómo te gustaría que pudiera relacionarme contigo? ¿Qué te gustaría ver más en mí? ¿O qué estoy haciendo mal? Porque, a ver, yo, como madre, como padre, tampoco tengo 28 hijos de experiencia. También estoy Mm, aprendiendo. Esa mm, humildad también nos conecta muchísimo a nuestros hijos. mm. Seguramente la respuesta será, mamá, papá, te has vuelto loco ahora que me dices, Ya. que me cuentas, no tengo ni idea, pero ya va viendo también ella que su educación pasa por ella también, que no es solo Sí. una cosa que nosotros decidimos unidireccionalmente. Perdona si hablo muchísimo, me cortas, ¿eh? Es que a mí me encanta No, el tema Carlas, tú tranquilo. Yo te escucho y lo atenta. disfruto. Sí. Vale, que a veces como padres nos olvidamos que nuestros hijos crecen. Nos olvidamos. Y cuando Mm, nacieron hicimos un contrato, el mm, contrato parental, por llamarlo de alguna manera, que es, mm,
este niño, esta niña lo vamos a bañar cada día a las 8, le haremos la cena a las 8:30, irá al otorrino, irá al pediatra cada 3 meses. Hacemos ese contrato y nosotros tomaremos las decisiones. Y conforme va pasando el tiempo, ese contrato tiene que ir cambiando. No nos imaginamos hoy a nuestros hijos con 12, 14, 18 años y llevándolos de la mano al pediatra o obligándoles a bañarse a las 7 de la tarde. No nos vemos haciendo esto. Pero sí que nos vemos entrando en su vida, decidiendo por ellos, comentando por ellos. Quizás es el momento también de empezar a ver ese contrato cómo es y cómo debería ser. Porque con los años hay que ir flexibilizando. No todo, siempre habrá límites. Esa es la otra gran pregunta siempre de los padres, ¿no? ¿Cómo hacemos con los límites? Siempre tiene que haber unos límites, pero no podemos tener un contrato rígido con un adolescente porque vamos a acabar todos mal. Vamos a acabar a puñetazos. Porque ellos quieren abrirse, quieren descubrir el mundo y es justamente cuando nosotros más controlados los queremos tener porque más riesgos vemos en su vida. Más miedo, ¿no? Más miedo sentimos de qué puede pasar, ¿no? Desde la desconfianza, ¿no? Claro. ¿Y cómo educas desde el miedo, Laura? ¿Cómo se puede educar desde el miedo? Si el miedo es bloqueo, es cerrarse, es salir corriendo. Si educar no puedo. Si educar es dejar ir, imagínate desde el miedo que dejas ir nada, ¿no? Lo tienes todo bien atado y sabemos que los adolescentes lo que no quieren sentir es sentirse atado, ¿no? Aquí Ana Ramis nos comentaba es que cuando nosotros confiamos y dejamos de actuar desde el control, lo que hacemos es dar responsabilidad a los hijos y que los hijos pues toman ellos mismos la responsabilidad de sus cosas, de su vida. Y ahora, Carlos, me hacía mucha gracia porque yo que estoy en una etapa, mis hijos tienen 7 y 11 años, así que vamos a empezar a ello, digo, ahí preparándome como mamá coach en apuros que soy. Pero de hecho, mira, me hace gracia porque a veces veo en los grupos de WhatsApp, esos tan famosos de mi hijo se ha dejado se ha dejado los deberes, ¿qué deberes había? ¿Me podéis enviar una foto? Yo pienso en mis padres, que por cierto están aquí, enhorabuena, porque ¿no? Se pensaban que no lo hacían bien y tan mal no lo hicieron. Decían, digo, joder, yo cuando no tenía hechos los deberes me espabilaba, es decir, me decían, nena, es lo que hay, ¿qué vas a hacer? Y ahora veo, ¿no? Eso de, ¿y qué página y qué tal? Y pienso, estamos empezando a proteger tanto que desprotegemos, ¿no? Porque luego, ¿cómo van a ellos tener los recursos para ser creativos, ¿no? En esos momentos ¿no? Cuando las cosas no salen como ellos quieren. Sí, lo primero, felicitar a tus padres, que como dices, hicieron un buen trabajo y luego podemos hablar de esa culpa de si lo hice bien o no lo hice bien, ¿no? Y lo segundo, el tema de los deberes, de los grupos de WhatsApp. Tú te espabilaste y tus padres dejaron que te espabilaras. Pero seguramente muchos padres o madres que nos escuchen dirán, bueno, pero es que, ¿y si no se espabila? ¿Y si resulta que al final no los hace y entonces tiene un problema y suspende tercero de primaria, tercero de la ESO, luego ya no podrá seguir sus estudios, no tendrá un futuro, acabará trabajando en un almacén ahí cargando, con todo mi respeto a los almacenistas, pero cargando cajas y yo quiero otra cosa para mi hijo, ¿no? Nos montamos Netflix, nos montamos toda la serie entera de la vida de nuestros hijos, My Son's Life. Nos montamos la vida entera y a partir de ese trabajo que hoy no entregará de sociales porque se ha despistado, va a fracasar en la vida y será un infeliz. Esa es mucha responsabilidad para mí como padre, no lo puedo aceptar. Voy a coger el WhatsApp y le voy a preguntar a los padres qué deberes tenían. A ver, si nuestros hijos se estrellan, no será por decisión nuestra, será por decisión suya, porque son sus estudios. Con lo cual, oye, es tu responsabilidad, como decía antes, yo estoy a tu lado, pero eres tú quien tienes la responsabilidad de tus deberes, de tus estudios, y ahí te dejo espacio. Yo me acuerdo de esta conversación con mi hija mediana cuando tenía 12 años. Un día le dijimos, oye, que nosotros aquí ya no entramos ni salimos, que ya tú eres muy responsable y sabemos que te encargas tú de todo y que fantástico, si quieres algo nos lo dices, pero si no, nosotros nos distanciamos en estos temas. Sí. Y ahora ya unos años después, ya más madura como adulta, me dice, es que fue una trastada que me hicisteis enorme, porque a partir de ese momento era mi responsabilidad, era no fallarme a mí misma. Y eso es muy importante. Me obligasteis a coger la responsabilidad y tuve que cogerla. Claro, si no, yo todavía tendría hoy esa responsabilidad, todavía estaría cargando con ella. Entonces, pasemos pelotas, es que si no vamos a acabar agotados como padres, controlando pantallas, controlando deberes, vigilando los WhatsApps. Mucho trabajo, no podemos. Sí. Yo realmente veo padres muy aparte de agotados de esa labor,
porque aparte es la vida más eso, como sintiéndote muy culpable, ¿no? Si no están haciendo eso es porque yo no lo hice suficientemente bien. Hoy, esta mañana hablaba con una mamá de dos adolescentes, luego te paso su pregunta, y había un poco esa sensación de, ostras, si no está suficientemente motivada en los estudios, o si no tiene suficientes amigos, quizás fue porque yo, y siempre nos miramos como a nosotros sintiéndonos como culpables, ¿no? De lo que les está ocurriendo, ¿no? ¿Qué dirías a esos papás que se sienten culpables de no haber sido suficientemente estrictos, suficientemente presentes, suficientemente... ¿Qué les dirías a Todo, esos todo. padres? No somos suficientemente todo Todo, y todo. nada, ¿no? Ya. Es autoflagelación continua. Mm. Yo le remitiría al título de una de mis conferencias, que es la que más hago, que es Los mejores padres del mundo no son perfectos. Ay, sí, señor. Porque Mm. nos olvidamos y vemos solo que hoy por hoy mi hijo pasa algo y lo primero es que he hecho yo mal, ¿no? Es, Mm. Cariño, ¿qué hemos hecho mal? ¿No? ¿Cómo contesta? ¿Cómo nos ¿Dónde contesta, la, no? sí, sí, ¿dónde empezó a torcerse esto? ¿Qué hicimos mal? ¿No? Y casi, casi como un título de película de Woody Allen. Y, y no sabemos ver los millones de cosas que hemos hecho. Mm. Porque es mucho más fácil centrarse en ese 2% de cosas que podríamos haber hecho mejor, seguro. Seguro. Mm. O 50% me es igual. Lo importante es que hoy Mm. somos conscientes y queremos seguir cambiando, ¿no? Pero Mm. nos olvidamos muchas veces que nuestro trabajo como padres es de mil temas, de llevar la casa, de conectar con los hijos, de asegurar que tienen una salud, que tienen unos estudios, de unos valores. Hay mil cosas. Y Mm. acabamos agotados de trabajar, llevar una casa, de trabajar con los hijos, y encima nos decimos, ¿por qué no he hecho más? Pero si llevo, imaginaros, padres de adolescentes, seguro que más de uno estará pensando, claro, es que llevo 14 años sin cuidarme a mí mismo, a mí misma, porque estoy tan pendiente de mis hijos, ¿no? Que no he tenido tiempo para cuidarme a mi pareja, a mi círculo social, y de repente te encuentras con 40 y algo años, con los hijos ya adolescentes, yo ya he pasado esos 40, Ya. con esos hijos adolescentes y dándote cuenta que no tienes una vida, que has vivido solo para los hijos. Mm. Entonces, no me he cuidado nada a mí mismo y encima me culpo de no haber hecho suficiente. ¿Qué más podías haber hecho? Mm. Relájate, relájate, Mm. háblate en positivo y di, oye, he hecho todo lo que podía. Con la información que tenía, hice lo mejor posible en ese momento. Mm. Y si no, aún puedo cambiar cosas. Pero Sí, esa culpa, como decíamos, educar con miedo no se puede, educar con culpa tampoco. tampoco, tampoco. Y Tampoco. ahí es como, a mí una cosa que me tranquiliza es como tú lo haces lo mejor que lo puedes hacer, nunca lo vas a hacer perfecto. Y el hecho de confiar en que tú vas sembrando y ellos te modelan, tampoco es tanto lo que le digas, ¿no? O lo que como quieres ellos que sean o intentar cambiarles, sino tú actuar tal y como eres, hacerlo, yo te diría casi desde el corazón, ¿no? Utilizando el cerebro, hacerlo desde el corazón, ¿no? Y sembrar eso para que luego florezca lo que tenga que florecer. Es que casi lo veo así, ¿no? Y que confianza, que no va a florecer un cactus, ¿no? O sí, pero es lo que tiene que pasar, ¿no? Padres y madres que nos escucháis, confianza es la Confianza. palabra clave. Mm. Cuando trabajas con adolescentes, ves cosas que como padre te impactan muchísimo. Y Mm. luego lo intentas llevar a casa, lógicamente, ¿no? Pero de entrada es cuando te dicen, claro, es que si mis padres creen que no lo voy a conseguir, ellos que me conocen tan bien, seguramente es porque tienen razón. Entonces, cuando yo no estoy confiando como padre, lo que recibe el hijo es, uff, no puedo. La autoestima de nuestros hijos se va para abajo y mirad que ya está tocada en general. La autoestima de nuestros hijos se va para abajo, ¿por qué? Porque nosotros no les hemos reforzado con confianza y con ese esperar que florezca lo más bonito posible. Por eso es Mm. tan, tan, tan importante la confianza, ¿no? La Es comida. Mm. darles Y autoestima, que es la gasolina para la vida. autoestima, gasolina para la vida. Es que si alimentamos, mira, Ana nos comenta, la confianza de los padres responsabiliza a los hijos, ¿no? Y ahora, Carlos, me ha venido muy uno que como que el trabajo empieza por uno. Es decir, a veces, mira, yo leo bastante y luego hago lo que quiero, eso me encanta. Pero una cosa es que, ¿no? ¿Cómo hacer que mi hijo sea la mejor versión, ¿no? Pues a mí me llega mucho, empieza por ti, porque si tú eres la mejor versión, cuando tú estás bien, cuando tú tienes bienestar, esto se transmite a los hijos, ¿no? Si nosotros, ahora, mira, yo también, digo, como tengo más hijos pequeños, yo estoy en esta de como educar en el vínculo, ¿no? Cómo hacer que ese vínculo sea más fuerte.
y decía, bueno, de madres inseguras, de padres, sobre todo de madres, ese vínculo especial de, pues hay hijos inseguros, ¿no? Es decir, que nos están modelando continuamente, así que, ostras, casi el foco, ¿no? En lugar de tan afuera, ¿no? El foco adentro de cómo estamos siendo nosotros, porque ese modelaje es el que también les es útil a ellos para luego ser, ¿no? Como ellos tengan que ser. Sí, lo que los neurocientíficos llaman las neuronas espejo, ¿no? Que lo que ves es Mm, lo que reflejas, bla, 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 está muy bien. Que la idea es científica y es fantástica. Y lo que viene a decir es precisamente esto, ¿no? Es haz lo que yo hago y no lo que yo digo, no. Perdón, es haz lo que yo hago y no lo que yo mm, digo. Porque a veces hablamos y decimos cosas que todos sabemos, preciosas, fantásticas para educar, pero nos comportamos al contrario. Tema básico, totalmente, el ¿no? móvil. ¿Cuántas veces no hemos visto, ¿no?, a gente adulta con el móvil mirando por la calle que luego si ven a sus hijos les dirás, es que ya está bien Hombre, todo ya el día está con el bien, móvil. ¿no? O el Ah, está desorden, bien. ¿no? De ordena, ¿no? Se ha ordenado y lo haces desde tú no siendo ordenado. Y bueno, aquí hay, ¿no? Hay algo que no concuerda, ¿no? Porque Así yo que como adulto ya sé que en mi mesa lo tengo así porque yo así me entiendo, pero tú, sí. adolescente, no puedes tenerlo así como tú quieres. Mm, No es bien. No, coherente, ¿no? no, no hay algo. La coherencia es ese gran habilidad perdida que los padres no, a veces no desarrollamos y que es fundamental. Mm, Ser coherentes es lo que hacemos y lo que decimos. Y dar buen ejemplo es básico. Siempre habrá una parte que es porque soy tu padre, siempre va a haberla, mm. porque a veces no hay más argumentos, sencillamente es no pongas los dedos en el enchufe, porque yo te lo digo, déjate, no te voy a estar Mm. ahora contando mil historias. Ni convencer, ni influenciar, ni nada, ¿eh? No, no, A veces no, a veces es hay así. temas básicos, lo que hablábamos de los Mm, límites, ¿no? Hay temas mm, muy básicos que ahí hay que ser muy estrictos y muy claros. Pero en el resto, demuéstralo tú, muestra tu ejemplo, relajado. Hablábamos de autoestima. El problema no son los adolescentes la autoestima, el problema es la sociedad con la autoestima. mm. Porque padres y madres también tenemos autoestima muchas veces complicada y nos afectan mensajes, a veces nos lo tomamos muy personalmente, no nos atrevemos a iniciar proyectos laborales porque, ¡ah!, ¿y si no lo consigo? Claro, trabajarnos nosotros es lo primero para luego nuestros hijos poder estar mejor. Pero Mm. eso yo creo que es otro tema de otra charla porque ahí da para ¡Buah! mucho, ¿eh? Ya, no, no, da para mucho, da para mucho. ¿Sabes qué? No, pero me venía por esta conversación que tenía con esta amiga que decía, ostras, yo que me gustaría saber cómo cambiar algo en mi hijo, ¿no? Y yo pensaba, ostras, es que cambiar ya a un hijo con todo lo que has hecho es que ellos ya quieren ser así, ¿no? Y ¿qué puedes, cuando no puedes cambiar al otro, ¿qué puedes cambiar tú? No podemos cambiar a nadie, ellos cambian si quieren, ¿no? Pero ¿qué puedes, desde dónde? ¿Desde dónde quieres educar tú? ¿Desde del controlador, desde el amor, desde la confianza, desde la humildad? ¿Desde dónde, no? Te Sí, comunicas sí. y generas ese vínculo, ¿no? Yo creo que desde dónde, ¿no? ¿Con qué personaje? ¿Con qué gorra, no? Invitamos a los papás, mamás que están aquí, ¿no? ¿Desde qué gorra sienten que se ponen más, ¿no? Que es la gorra de la autoridad, porque vimos que la autoridad, ¿no? Antes hablamos con Carlos de que comparas, ¿no? Ostras, a mí cómo me educaron y ahora ves algo cómo te contesta y dices, a mí no se me habría ocurrido nunca contestar a mi padre así, ¿no? Carlos, ¿qué me comentabas con eso? Que lo he encontrado interesante. Pues que no podemos comparar nuestra juventud con la juventud de ahora. Directamente, porque han pasado mil cosas. Antes hablábamos de adolescencia 360 grados, con las nuevas tecnologías, con los padres hiperpendientes de nosotros, con toda la sociedad mirándonos, mirando a los jóvenes, perdona. Entonces, no es nada comparable, comparado con nosotros que estábamos allí, que intentábamos jugar al máximo, pero que había un canal o dos de televisión y los 40 principales. Es que no había más. Y la autoridad, ¿eh? Porque los padres eran la autoridad de alguna forma, ¿no? Y ahora hemos premiado y hemos potenciado con toda lógica ese pensamiento crítico. Hijo o hija, tú no tienes que decir que sí porque sí, tú tienes que entender el por qué, ¿no? Y busca argumentos y si no es, defiéndelo, porque al final queremos hijos responsables, capaces, que no digan que sí a todo. Mm. Pero cuando nos dicen que no a nosotros, es cuando no nos gusta. Claro. Espera, ¿cómo funciona esto, no? Claro, Sí. está ese riesgo. Les educas Mm. para que piensen críticamente, pues también van a hacerlo con nosotros. Y nos obliga a la coherencia que decíamos antes, porque si no, enseguida nos van a ver el latón y nos van a Mm. decir, pero papá, ¿esto no es lo contrario de lo que dijiste ayer? ¡Ah! Guau, guau, Claro, guau, si es un guau. pensamiento crítico, es para todo. Para las Sí, sí, pantallas y para los padres. Todo. totalmente, totalmente, ¿no? Y digo, qué bueno es el pensamiento crítico, ¿no? Para que no hagan siempre lo que les digan los demás, pero, ¡ay, caray! ¿Cómo nos falla? Porque a mí me gustaría mucho que hicieran lo que yo quiero, ¿no? Hay ¿Quieres un algo que hijo no. dócil?
¿Quieres Ya, tener un hijo dócil? Pues no, prepárate, no. ¿no? Fíjate en el comentario de Ana, ¿eh? Los padres y Sí. madres tenemos que seguir teniendo autoridad, que no es nada malo. Exacto, pero la autoridad es, entiendo yo, y Ana, si no estás de acuerdo, lo podemos comentar, ¿eh? Para mí la autoridad es para aquellos temas realmente, aquellas batallas que queremos y que vale la pena luchar. Porque Mm. si es autoridad de por sí y en todo, vamos a Con crear la hijos gorra, ¿no? dóciles, vamos a crear hijos dóciles y sumisos o hijos rebotados. Va a haber un Mm, enfrentamiento continuo. mm, Entonces, si yo intento poner límites en todo, cerrarlo todo, autoridad en todo, wow, va a ser insufrible esa adolescencia en casa. O a la que mm, pueda, nos va a decir adiós. mm. Bueno, ahí yo creo que cuando Ana habla de autoridad sería como la firmeza, ¿no? El poder ser firme y el poder poner límites, ¿no? Y eso es una de las preguntas más que surgen más, ¿no? ¿Cómo Ujú. pongo límites, ¿no? A mis hijos? Porque desde esa libertad, ¿no? Y en ese mundo tan abierto, ¿cómo pongo límites? Y cómo hago que esos límites que pongo pues se cumplan, ¿no? Carla, si concretamos un poco, cómo lo podríamos gestionar? ¿Qué consejos nos darías? Mira, tú conoces a David Bueno, profesor Sí, de genética en la universidad, que habla sí, muchos temas del cerebro, tiene muchos libros editados. Hace sí. muchos años asistí a una conferencia suya que me sorprendió gratamente porque dijo, los adolescentes tienen que tener límites para Ujú, poder saltárselos. Y te explica que, claro, a la que tú le marcas un límite, su cerebro se activa a ver qué camino alternativo puedo encontrar, establece nuevos caminos neuronales y les obliga a mejorarse con ese desafío. Y es verdad. mm, Necesitamos que piensen, que busquen alternativas, que planteen consecuencias, con lo cual están bien los límites y ahí vamos a ver cómo se establecen, pero también tengamos claro que su obligación va a ser cuestionarlos. Pensamiento mm. crítico otra vez. Y ¿Eh? salir de ese límite, ¿no? Para ver hasta dónde pueden llegar. Mira, Correcto. a mí me sirven mucho las metáforas y yo también me salía de como, digamos que como un hijo, como un lienzo en blanco, de hecho es un lienzo en blanco, que marcas, ¿no? Alguna, como haces como el cuadro, ¿no? Desde fuera, ¿no? Que van esos limos del respeto, ¿no? Los valores básicos, ¿no? Que sirven a un ser humano para poder vivir con bienestar para él y para los demás, ¿no? Y luego lo que se pinte ahí, ¿no? Es ya trabajo del que lo pinta, ¿no? No nosotros, ¿no? No vamos a decir si pinta con acuarela, si tiene que hacer cuadraditos, y porque ¿qué vamos a saber nosotros de cuál es la obra de arte de nuestro hijo, ¿no? Pero sí que esos límites le ayuda a poder no estar desorientado, ¿no? De orientarse con un marco, ¿no? Como si pudiéramos, coges la metáfora, es decir, Mira, ¿podríamos explicar así? Va, me ha venido otra dispara. metáfora que sería, ahora me la estoy inventando, no está elaborada, Sí, pero bien, bien, imagínate bien. el boxeador con su ring. Sí, Sabe que donde le vale, van a pegar puñetazos es dentro de ese ring, dale. pero sabe que cuando sale, esto se Sí. acaba. Tú imagínate un boxeador que no sabe dónde acaba el ring y en cualquier momento, cualquier día, en cualquier sitio, puede venir alguien y pegarle un puñetazo. Claro, eso le crearía una Mm, inseguridad, le crearía un miedo continuo. Por eso es bueno mm, saber dónde está ese límite, dónde está la lona, y ahí es donde mm, yo me siento seguro, me guste o no, o luchando por ampliarla o no ampliarla. ¿Eh? Entonces, volviendo al tema de cómo marcar límites, padres y madres, normas muy básicas, límites pocos, los necesarios, los realmente necesarios, porque si no estaremos todo el ujú, día en luchas y guerras, mm, que sean consistentes. Claro, si yo le digo a mis hijos, oye, quiero que seas súper sincero, no quiero ni una sola mentira, pero cuando me cuentes que has hecho 100 fotos con el móvil, me dirás, pero tú eres tonto que estás haciendo tantas fotos, no te voy a contar nunca nada más. Sé mm, consistente. O que te cuente que he llegado a las 4 de la mañana y que he bebido. A ver, ¿queremos ser sinceros en casa o queremos que no? ¿Cómo lo manejamos? Que entonces que sean consistentes. Luego mm, que sean flexibles. Habrá temas donde ciertas edades habrá que ir reflexionando y cambiándolos, lógico. Y por último, que sean compartidos y entendidos. En el mm, momento en que yo me siento con mis hijos y digo, mira, estos temas son básicos en casa. Por aquí no vamos a pasar. Faltas de respeto, por ejemplo. No nos insultamos en casa. Esto es una norma básica. Y si mm, no se respeta, entonces tendremos que hablar de cómo hacemos y planteamos unas consecuencias. Ese niño o niña nunca más podrá decir, es que yo no sabía qué pasaba si insultaba a mi hermano, porque ya mm, estaba pactado. mm, Entonces, si ellos saben lo que puede pasar y somos coherentes y firmes después, ¿no? Lo como decía antes Ana, la palabra era autoridad, ¿no? La autoridad sí. de ese límite es así y es así.
y hoy no me lo Mm, salto porque, mira, hoy me da pereza castigarte y qué palo estar vigilándote. No, ese límite es así y yo mismo me castigo como padre cuando haya consecuencias. Pero hay que mm, ser coherentes y consistentes con los límites. mm. Pocos innecesarios, flexibles, consistentes y compartidos. Y Y que compartidos, ¿eh? compartidos y Mm, entendidos, porque según la edad, igual no entiende muy bien lo que les has dicho. Entonces, mm. a ver, ¿qué has entendido tú? No, pues que si llego tarde, que avise. No, el límite es que no llegues tarde. Pero, ¿Eh? ¿y tú qué haces? Esta es la Y pregunta básica de la después, escucha, ¿no? Digo, vamos a hablar de eso. ¿Y tú qué has entendido? Y yo creo que esa es básica, ¿no? Porque luego ves realmente qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Ahí, claro, y su y, cableado es diferente del nuestro. Y tú crees que lo has dicho totalmente. clarísimo, pero cuando lo repiten con sus palabras dices, uy, qué mal me he ¿Qué me explicado. ha pasado? Repetimos. ¿Qué ha No pasa pasado? nada. Y había una cosa que has comentado al principio que me ha gustado mucho, que es en plan, bueno, cuando son pequeños tú pones las normas, ¿no? De cuando tienen que comer, demás. Y luego esas normas que tú has venido poniendo hay que flexibilizar y hay que adaptar. Cuando llega la adolescencia casi es como generar nuevas alianzas, ¿no? Decimos, si conectamos con nuestros hijos y queremos que haya un buen vínculo, quizás es el momento de consensuar cuáles son los límites, cuáles van a ser las consecuencias y adaptarlo a cada franja, ¿no? No quedarnos Sí. estancados en, es que era así, ¿no? Y nos va a ayudar mucho también a marcar esos límites si antes como familia hemos marcado también cuáles son nuestros valores fundamentales. Y esto ahora Mm, suena muy de coach y muy así, wow, gurú, ya, guay, ya. pero en realidad, ¿qué quiere decir? Para mí en casa es muy importante comer y cenar juntos. Es muy Mm. importante, porque creo que es ese momento donde estamos relajados, salen temas y podemos compartir algo. Sin móvil y sin televisión. Aquí añadí en esta Sin casa es móvil y sin y sin televisión. televisión, correcto. Pues esto para mí De es un valor siempre. muy importante. Mm, Esto a la hora de marcar límites me ayudará ujú, muchísimo. Porque, por mm, ejemplo, un límite va a ser que no se cena en la habitación, cariño. Papá, ya. hazme un bocata y me lo trae. Espera, espera. Uno, si quieres un bocata te lo haces, pero dos lo comerás con nosotros. Porque es Ujú, una norma de casa y ya lo saben. Y esta no es discutible. ya. Pero entonces, definir cuáles son esas cosas importantes para la familia creo que nos ayuda muchísimo a la hora de marcar cuáles son los límites y que estemos de acuerdo la pareja. Cuando antes hablaba de Ah, consenso, también hablaba con la pareja. Si hay una pareja en casa que no es aquello de, hay cariños que tú eres demasiado estricto o hay cariños que tú eres demasiado el poco de, consenso es de. familiar, ¿no? El ring, yo me he quedado con el ring, ¿eh? Hay que ser un ring consensuado y familiar, ¿no? Ahí. Sí, que no vaya cada padre por un lado, ¿no? Aquello de, yo luego se lo pido a papá porque sé que él me va a decir que sí. No, Que son muy ahí. listos, ¿eh? Son muy Bueno, listos. ahí Y cuando ven también. esa grieta, se meten a fondo ahí. ¡Fiu! Me ha gustado eso de que se vuelven, que no, a la que pones el límite se vuelven creativos para ver cómo pueden, me siento muy, ¿no? Segurísimo, ¿no? Y ahí está su creatividad, ¿no? Para saltar a ese límite y ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? De probar, ahí están, ahí Y están. como antes hemos hablado, como yo como padre o madre soy consistente y soy flexible solo en ciertas cosas, cuando él vea que se ha pasado lo notará. Y dirá, Correcto. vale, vale, he llegado al límite, ahí ya sé que no puedo ir. Porque si no es cuando hoy se lo permito y mañana también, y poco a poco el límite se pierde, se difumina y de repente se vuelve ingobernable la relación familiar, no ya la adolescente, la relación familiar. Vale. Cuando se mira, Carlas, nos quedan nada, 3 minutos, porque me habíamos dicho media hora, vamos a hacer 45 minutos. Si tenéis los que nos estáis viendo alguna pregunta, ¿es ahora o nunca? No, ahora. Y si no, nos la hacéis por redes, que lo vamos a contestar igualmente. Pero yo te diría, en eso del flexibilidad y del ring, también, es decir, cuando vemos que las cosas se han ido, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que realmente te das cuenta que algo no estás haciendo, que algo no ha salido como tú esperabas porque las cosas se van de madre. La pelea ya es demasiado. Cada día en el ring ahí batallando, no sé qué. ¿Esto cómo se reconduce? Es decir, ¿qué se hace cuando ves que, ¿no? Que dices, mira, el control, no, he hecho tan control que ya se me ha descontrolado, ¿no? O he hecho tanto abuso de hablar y conciliar que ya siempre me lo pide y ya no puedo más, ¿no? ¿Cómo conducimos esas situaciones? A ver, lo primero, yo creo que es muy básico ser claro con las expectativas. No hemos llegado aquí en 2 días, no lo vamos a solucionar en 2 días. Vale. No hay magia, ni coaching, ni psicólogo que te arregle una tarea de tantos años en 2 días. A partir de ahí, ¿cuál es mi recomendación? Aprovecho para introducir un concepto que me gusta mucho, que es el adolescente iceberg. Un iceberg, Mm, que mm, nosotros vemos la parte de arriba y debajo mm. del agua está el grueso de la persona. Sí, Y lo he siempre, visto y en tu siempre, web. Esto lo he visto en la web, ¿eh? y Que os siempre nos invito a visitar. centramos
Sí, carlesventura.com. En la parte de arriba es donde lo que vemos, lo observable, las notas, la habitación desordenada, que es caprichoso a la hora de comer, todas estas cositas que se basa el día a día, en eso que nos reñimos y que nos discutimos todo el santo día. Y luego abajo están las 9 décimas partes de la persona, que es sus inquietudes, sus intereses, sus habilidades, con qué se emociona, sus sentimientos. Los Y esto miedos. normalmente ahí es donde no ponemos mucha atención, porque el día a día se nos come y los adolescentes son como son y ya tiro la toalla. Entonces, si no conectamos desde esa parte de abajo, es muy difícil poder cambiar la parte de arriba. Cuando tú estás conectado abajo y esa persona nota que tú que le importas, no solo por las notas, es que a papá solo le importan mis notas, lo demás nada, ahí es para lucirle con sus amigos y enseñarle mis notas. Cuando el hijo piensa, esto es muy difícil, hay que entrar abajo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué te interesa? ¿Cómo eres? ¿Con qué vibras? ¿Por qué miramos esta serie en Netflix? Si te gusta. Cuando consigues la conexión, es más fácil tocar temas de la parte visible. Oye, por cierto, ¿y ahora cómo podemos hacer el tema de tal? El tema este que nos estamos discutiendo. Pero si no creamos toda esa base de conexión, va a ser muy difícil la corrección de ciertas cosas. Correcto. Mirad, a mí me queda como resumen, yo que he ido tomando notas y ahora que tenemos el tema del iceberg, ¿no? Y habíamos puesto, ¿no? Cómo conectar con este hijo adolescente, pues diríamos, ¿no? Desde la parte de abajo del iceberg, ¿no? Y trabajando en ese vínculo, porque en el momento que todo, ¿no? Porque que todo parece que no va bien, es desde allí, ¿no? Desde donde podremos reconducir, ¿no? Desde la calidad de la relación que tengamos con ese hijo, ¿no? Vaya. Cuando no es necesario que entren y se escondan corriendo en su habitación porque no quieren oír qué bronca les vamos a pegar hoy. Es que parece que me están esperando para reñirme. Es que es la frase. Y esto es lo que tú oyes, ¿verdad? Claro, están esperando para reñirme. Y yo no lo hago tan mal tampoco, pero los padres que miramos esa puntita, la visible siempre, y ahí siempre hay cosas para criticar. La habitación, decíamos, las notas, hay 1000 cosas. En cambio, estamos esperando para comentar cómo están, cómo ha ido el día, tranquilamente. Oye, cómo cambia, entonces sí que podemos ya luego tratar otros temas más espinosos. Sí, empezar por ahí, ¿no? Mira, un consejo podría ser, empieza por la base, ¿no? De cómo les ha ido, cómo se sienten, qué han hecho, qué les gusta, qué les deja de gustar, ¿no? Para buscar esos espacios y luego ahí tú como coach puedes dar 2 o 3 palabras básicas de esas de cómo se consigue esa conexión, ¿no? Bueno, ¿Cómo lo no haces? sé. ¿Qué tienes tú en la cabeza? Es que, mirad, la escucha. Dime. No, Confesa. yo confieso que como mamá coach en apuros, cuando yo a mi hija le digo, ¿y esto cómo te hace sentir, no? Me dice, mamá, no te pongas No me hagas coaching. No me hagas coaching. Esto con 10 años, digo, pero si lo único que te preguntan es cómo te hace sentir, y ya lo caza al vuelo. Digo, no, tengo que ser tan yo, porque si no me caza al vuelo, ¿no? Pero tú sabes que esa escucha sin juzgar, ¿no? El adolescente se siente continuamente juzgado, sea real o no, ahí no me meto. Pero por su entorno, por sus amigos, por su familia. Entonces, que alguien le escuche sin juzgarle ya es garantía de puedo hablar sin que me miren mal. Entonces, esa escucha completa, esa curiosidad por la persona, no por ese tema concreto, la persona en sí, cómo está, ese tratarlos de tú a tú, con autoridad, con jerarquías en según qué temas, pero en el resto poder hablar tranquilamente de tú a tú sin... Yo soy tu padre y sé mucho de esto porque yo llevo muchos años en la vida. Y ya sé lo que hay, Eso es, mira, papá, pues, ¿qué te voy a contar yo, papá? Si ya lo sabes todo, déjame en paz, ¿no? Sí, pues estas pequeñas pistas, estos pequeños consejos que ayudan muchísimo a conectar. A mí me gusta eso desde la humildad y el de que no tenemos todas las respuestas. Somos humanos, sentimos desbordados, igual que se sienten ellos a veces, y compartir desde ahí, desde nuestros icebergs, de lo que llevamos debajo, siempre crea como a veces autopistas, ¿no? De el compartir cómo te sientes y tu frustración, a veces se abre como una autopista de comprensión de, tú también, y ahí tienes un campo para otro día trabajar desde el campo ahí, del amor, el campo del amor, que la parte de abajo dice ver que es el amor. La de arriba es la más racional, ¿no? ¿Qué espero yo de mis hijos? ¿Qué tendrían que estar haciendo y no están haciendo? ¿Qué dice el manual de cómo deberían ser? Ese miedo que hablábamos. Totalmente, el comparador de mí a los hijos de los demás, ¿cómo no? Ahí también hay unas voces que nos sabotean y decimos, bueno, vale, vamos a pararnos, vamos a confiar en nosotros, que lo estamos haciendo lo mejor posible. Y respirar, porque hará falta respirar. Porque siempre va a haber salidas de tono, siempre puede haber desafíos, vale.
pero yo como estoy trabajado, como estoy tranquilo, porque llevo mi vida personal más o menos bien, me puedo permitir no entrar en esas guerras y que mi hijo de 12 años no me convierta en un niño de 12 años a mí también. Totalmente, estaré ahí en el ring, ¿no? Los dos con los guantes. Digo, a mí alguna vez que me había ocurrido, ¿no? Que dices que estás en el nivel, ¿no? Y yo cogía ahí, me ponía en perspectiva y pensaba, escoge las luchas, no sé, a mí, ¿no? Es decir, realmente no te pongas a discutir, es decir, escoge dónde te vas a poner, que sean cosas importantes y sobre todo no es desde el mismo nivel, ¿no? Ahí intenta verlo en perspectiva, ¿no? Porque sabes más de lo que ese, ¿no? De ti, ¿no? Y del adolescente que tienes delante. Así que importante saberse, ¿no? Poner un poco más arriba y respirar antes de entrar en el ring ahí desde los guantes. Sí, respirar muchísimo. Muy Muy bien. bien. Pues Carlas, yo encantada, ha sido un lujazo tenerte aquí para hablar de este tema. Espero que os haya gustado, los que os habéis podido conectar y los que los veáis en diferido, que paséis vuestros comentarios y también las consultas. Y no sé, Carlas, si quieres ¿Cómo, añadir algo más. cómo lo tienen que hacer para verlo en diferido? ¿No tienen que entrar? Pues mira, si yo lo voy a colgar en el Instagram TV, así que quedará como uno de los vídeos dentro de Learn and Grow. Tú, Carlas, lo puedes compartir también, ¿no? Lo recompartes y también lo podrán ver en tu Instagram. Y les Ventura Coach. animamos, Ventura Coach, exacto, y os animamos a seguir a Carlas, ¿no? Porque hace una maravillosa labor enfocada justamente en todo lo que hemos estado hablando y que en cualquier momento, cualquier duda, ¿no? Que os surja, pueden contar contigo, ¿no? Carlas, ¿qué les dirías a esos papás, ¿no? A esas familias? Que Que sienten... pedir ayuda cuesta mucho y no debería. Oh, Y no debería. Sea profesional, sea a nivel amistad, sea a nivel lo que sea, que es levantar la mano, como dices tú, levantar la mano y decir, oye, estoy mal, ¿qué puedo hacer? No pasa nada, doy, no hay que comérselo solo uno todos estos temas. doy fe de ello, ¿no? Porque yo siempre me considero muy autosuficiente y en el momento que uno tiene realmente dificultades con algo, lo más sabio acaba a ser pidiendo ayuda y dejarse acompañar por un buen profesional, sea lo que sea, porque ¿qué hay más importante que el bienestar de la familia, ¿no? Del bienestar de nuestros hijos. Es decir, pocas cosas veo yo tan importantes y a veces pedimos ayuda ¿no? Para que nos ayuden a arreglar un ordenador y no pedimos ayuda para poder vivir mejor, ¿no? Y convivir mejor con nuestros propios hijos, ¿no? Digo, Y ¿qué si, y pasa si aquí? yo, y si yo como padre pido ayuda, es más fácil que mis hijos puedan pedir ayuda también. Cuando lo Es el necesiten. ejemplo que hablábamos antes, ¿no? De transmitir Mm, ese ejemplo que queremos ser. muy bien, perfecto. ¿No? Educar con el ejemplo, esto también sería otro tema. Uy, me ha apuntado muchos temas, Carlas. Yo creo que esto no lo podemos dejar aquí. Y muchísimas gracias otra vez. A ti. A ti por invitarme. Y os invito sobre todo a seguir a Carlas. También os recomiendo su libro, que voy a decir, ¿no? Porque como mamá coach en apuros es algo que esas habilidades de coach ayudan y nos ayudan a tener una visión más amplia. Yo diría, ¿no? Que a veces tenemos nuestra visión y ampliar visión y verla con más perspectiva, esto siempre ayuda. ¿Vale? Sería mi consejo. Y Sí, felicitar a la gente que se ha apuntado porque a estas horas estar aquí escuchando y tal realmente es una demostración de ganas de hacer las cosas mejor, de crecer cada día y es admirable. Yo lo agradezco muchísimo. gracias. Yo también, ¿eh? Yo me acuerdo de este espacio de para padres y madres pro. No se trata de ser, ¿no? El pro es de ganas de hacerlo bien, ¿no? Y qué Sí. bien que tengamos ganas de hacerlo bien porque este es el primer paso, ¿no? Ganas y conciencia para querer hacerlo bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carlas. A ti. Estamos en contacto. Un beso a Hasta la todos y a ti próxima. sobre todo. Venga, chao, chao. Adiós. Gracias, adiós, adiós. Pues venga, vamos a colgarlo ahora.